Desde Más Humano Televisión, hoy tenemos la suerte de contar con Fátima Álvarez. Fátima es profesora de filosofía, formadora en pensamiento crítico y viene hoy exclusivamente desde Valencia a nuestra sede de la Fundación Más Humano para hablar sobre pensamiento crítico. En los últimos tiempos se oye mucho hablar de ello, pero siempre nos quedamos en la superficie, nos quedamos en el titular y pocas veces tenemos la oportunidad de profundizar con una persona tan experta en este tema como Fátima. Fátima, pues ya estamos aquí sentados para empezar a hablar del pensamiento crítico. Primero agradecerte porque has venido hoy desde Valencia exclusivamente para hablar con nosotros y con todas las personas que nos van a contemplar y escuchar en esta charla que vamos a tener. Has venido de Valencia esta mañana, buen tiempo, buen viaje. Buen tiempo, incluso aquí mejor, ¿eh? Incluso aquí, ¿Sí? aquí hoy mejor, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nada, un placer. La verdad es que hoy no vamos a tener una conversación, puedo comentar un chascarrillo. Hará unos 2 meses y estábamos hablando incluso sobre esta conversación que íbamos a tener y me dijo Fátima, estamos teniendo una conversación peripatética. Claro, yo me quedé peripatético y me dijo, es que cuando se conversa mientras se anda, se camina, ¿no? Es lo que los filósofos hablaban de conversación peripatética. Los filósofos peripatéticos pues se ejercían caminando. Exacto, exacto. Hoy no, hoy vamos a tener nuestra conversación sentado. Sí, estática pero dinámica. Muy bien, pues muy bien. Casi deberíamos empezar a arrancar con la locución sapere aude, ¿no? Porque es lo que vamos a intentar no hablar hoy, pero sí el hablar de atrevernos a pensar por nosotros mismos, el dar ese paso de saber cómo se puede pensar mejor. Pues sí, efectivamente, yo creo que esa locución que es latina, ¿no? Un latinismo, y que proviene de Horacio, pero después quien en realidad la promueve es Kant, resume un poco la idea, ¿no? La idea de atreverse a pensar quiere decir que hay gente que no se atreve, ¿no? Si hay que atreverse es que la cosa no viene así instantánea. Y sobre todo la coletilla de atreverse a pensar por uno mismo, ¿no? Por uno mismo, claro. No, yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Siempre podemos pensar, pensamos todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿quién no piensa? Pero de alguna manera lo que vamos a tratar hoy es de profundizar sobre el pensamiento crítico, entender qué es el pensamiento crítico, por qué es importante el pensamiento crítico. Vamos a navegar a través de una conversación. Vamos a buscar un cierto orden, pero nunca se sabe lo que luego va a ir pasando a través de nuestro diálogo, ¿no? Pues vamos allá. ¿Por qué estamos aquí hablando de pensamiento crítico? Yo creo que en los últimos 2 años o 3 años, no sé, pero llevamos muchísimos meses en donde yo creo que no hay conversación, informe, estudio en donde no aparezca el pensamiento crítico. Yo creo que se habla, que en los candidatos muchas veces se busca el pensamiento crítico. En octubre del 2020 el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, publicó un nuevo informe sobre el futuro del trabajo y volvió a situar el pensamiento crítico y el pensamiento analítico entre las competencias más importantes de aquí el año 2025. Es curioso porque habla de las 15 skills, las 15 competencias más relevantes de aquí estamos en el año 2021 al 2025, y sitúa al pensamiento crítico justo en el 4.º puesto. Pero es curioso también porque lo sitúa después de pensamiento analítico, innovación, aprendizaje y resolución de problemas complejos. Estamos hablando de un mundo que está entrando en el mundo de la tecnología, está entrando en el mundo de la ciencia, está entrando en el crecimiento de las tecnologías exponenciales y no vamos a decir sorprendentemente, pero sí de alguna manera es curioso que sitúa las 4 habilidades o capacidades más importantes en aquello que está más cercano a las personas, a la dimensión más humana de nosotros, ¿no? Podríamos decir que a mayor tecnología, mayor necesidad de desarrollar nuestras capacidades más humanas. Pues hoy vamos a hablar de pensamiento crítico. Es verdad que muy pocas veces, yo creo, al menos yo personalmente no he tenido la oportunidad, salvo cuando la curiosidad me lleva a profundizar un poco más, y de hecho es la razón por la que muchas veces hemos hablado Fátima y yo de este tema, pero siempre nos quedamos en la superficie, pensamiento crítico, pero muy pocas veces se profundiza qué hay detrás del pensamiento crítico. Pues vamos allá. Pues lo primero que te preguntaría, Fátima, es ¿qué
¿Qué es el pensamiento crítico? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de pensamiento crítico? Pues mira, yo suelo hacer una cosa, ¿no? A veces cuando estoy haciendo alguna sesión, reboto un poco la pregunta, ¿no? Y le digo a la gente, ¿cuántas personas conoces de las que podrías decir que tienen pensamiento crítico? Y entonces normalmente ahí se produce un silencio, la gente empieza a echar cuentas, con los dedos de la mano, Sí. y salen muy pocas, muy pocas. Y después cuando insistes un poco más y les preguntas, ¿y cómo lo sabes? Que esas que has dicho, 2 o 3, ¿no? Pues un hijo, pues un amigo, ¿cómo sabes que tienen pensamiento crítico? Pues ahí ya la cosa ya incluso se convierte en un poco más complicada, ¿no? de definir. Entonces yo creo que, bueno, me imagino que esto lo iremos viendo a lo largo de la conversación, Claro. todo lo que implica el pensamiento crítico. De entrada, tú lo has dicho, ¿no? Pensamos todos. Incluso parar de pensar es complicado, porque, no sé, por ejemplo, cuando haces así, a la gente que practica meditación, así, te dicen, vale, deja los pensamientos pasar. Sí. Y van pasando como un carrusel. Sí, sí. Y es muy complicado no quedar enganchado ahí. Entonces dices, bueno, pues ¿qué quieres si yo pienso todo el día? Acá Claro. sé lo difícil es dejar de pensar, ¿no? No puedo evitarlo. No puedes evitarlo, exactamente. Pero muchas veces eso es ruido, ¿no? Que dice, no todo lo que ocurre en nuestra mente termina siendo un pensamiento, Sí. y menos termina siendo crítico, aunque todos pensemos. Entonces, a la hora de decir crítico, pues esto tiene un montón de definiciones, ¿no? De qué significa el pensamiento crítico. Yo personalmente, tú lo sabes, yo estoy en la línea de la definición de un filósofo que se llama Matthew Lindman, que es un filósofo norteamericano, y él hizo todo un desarrollo de cómo trabaja el pensamiento crítico. Y así por poner una definición, que luego eso habrá que ver cómo se plasma, lo que él dice, y eso es lo interesante, ¿no? Que hace una definición que es operativa, que es decir, llevada a la práctica. Porque si no, esto suena muy abstracto, Claro, ¿no? porque pensar críticamente es algo muy práctico. Es pensar sobre la vida, es intentar comprender el mundo y situarse en el mundo. Entonces él dice, bueno, pues el pensamiento crítico tiene una serie de características, que es que piensa con criterio, es decir, utiliza criterios, por eso es un pensamiento razonado, ¿no? Y después es sensible al contexto en el que tú estás pensando, al mismo tiempo, y después es autocorrectivo, que esto es una cosa muy interesante y de la que seguro hablaremos, y pretende que luego tú emitas un juicio razonable. ¿Qué significa eso? Que lo que tú digas, lo que tú evalúes, el problema que tengas, cómo lo soluciones, lo que tú decidas, pues sea algo razonable, ¿no? Que tenga un fundamento. Esto es como Arguiñano. No es opinar por opinar, hay que opinar con fundamento. Claro. Y por ahí van los tiros, ¿no? Claro. Y sobre todo yo creo que hay que clarificar, Tomás, que el crítico no es crítico. Sí, eso lo haremos luego, porque hay mucha gente, no, es que a mí no me gusta criticar. Claro, no soy claro, crítico, es que eso es una no cosa... tiene nada que ver pensamiento crítico con ser crítico. Bueno, ser crítico sí, pero no ser criticón. Ser crítico, ser exactamente. Criticón. Ahí no, en este momento ya empezamos a diferenciar. Claro. Has hablado de criterios, supongo que es algo que irá saliendo claro, a lo largo de nuestra conversación, cuando muchas veces expresamos, es una persona con criterio. Con criterio, exactamente, porque es que tú en cualquier momento de tu vida, ¿no? Cuando piensas sobre algo, lo haces con criterio. Los criterios tienen una función importantísima, ¿no? Primeramente comparativa, ¿no? Tú y yo nos podemos comparar ahora y decir, por ejemplo, quién de nosotros dos es más alto, y utilizamos un criterio que es la altura, y nos vienen y nos miden y saldrá que tú eres más alto que yo. Bueno. Eso seguro. Pero quiero decir que el criterio es comparativo. Al mismo tiempo ha de ser relevante. Si estamos intentando saber cuál de los dos es más alto, pues a lo mejor no nos interesa el color del pelo, como criterio. Y después el criterio nos ayuda a tomar decisiones. Claro, eso es lo que es pensar con criterio, ¿no? Saber por qué decides una cosa y no otra, eliges una cosa y no otra. Que supongo que luego también saldrá, los criterios no aparecen espontáneamente, sino que hay que currárselos. Hay que currárselos, hombre, hay que currárselos. Hay que currárselos. No vale cualquier criterio, ni estar encima de la mesa de una manera obvia, sino que hay que explorar y hay que profundizar para encontrar criterios válidos. Claro, es que el criterio, a su vez, ha de ser un buen criterio, ¿no? Claro. Lo que decíamos, una cosa obvia, así, este ejemplo así sencillo de si nos comparamos en altura, pues tenemos que tener el criterio, pues, de la medida del metro, lo que sea, ¿no? Pero
muchas veces los errores vienen o porque nadie sabe con qué criterio está pensando sobre una cosa o porque el criterio no se sujeta. Claro. Entonces... Como estábamos hablando ahora, ya has sacado el tema de por qué se llama crítico, porque lo que hablamos siempre, pensamos todos, Sí. pero pensar críticamente, ahí es donde se produce la diferenciación. Sí, Eso totalmente. ya ahí dices, totalmente. es que ya no está, no podemos decir que no está al alcance de todo el mundo, porque está al alcance de todo el mundo, pero ya empezamos a acotar, pensar críticamente. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué ese apellido críticamente? Pues lo que bueno, tú ahora has recordado, ¿no? Esto de que se piensa con una persona con pensamiento crítico es criticona, ¿no? Que lo critica todo. Que es negativa. Negativa, claro. Si fuese así, oye, eso nos venía de fábrica. Porque la verdad... Sí, una tendencia. Claro, es una tendencia muy, muy humana, mira, ¿no? Sí. Nunca mejor, ¿no? Es decir, que encontrar pegas, vamos, esto... Eso lo tenemos al alcance. Esto lo hace cualquiera. No va por ahí la cosa, ¿no? Tener pensamiento crítico es cuestionar lo que te viene dado, ¿no? Quiere decir, hay muchas cosas en la vida, pero cualquiera de nosotros, que tú haces o has seguido y nunca te has planteado por qué lo has hecho, ni siquiera si estás de acuerdo con eso. Entonces uno, pues bueno, te lo dan, te lo tomas y ya está, y con eso funcionas. Pues bueno, pensar críticamente es las cosas que son importantes, realmente importantes en la vida, pues plantearte tú, oye, yo eso cómo lo veo, pienso que es así o no, cómo lo haría yo. Y es una actitud vital. Sí. Esto es una cosa que es casi como una manera de estar, una manera de cuestionar el mundo, ¿no? De intentar entenderlo. Sí. Y entonces no lo puedes asimilar tal cual, así te lo dan. Sí. Es que hay veces que tienes que decir, oye, espérate a ver si eso yo lo veo bien o no. Recuerdo una viñeta de Quino, Sí. que seguro que la conoces, ¿no? Que un señor está haciendo una entrevista a un señor grande, a un señor pequeñito, y le dice, ¿usted tiene ideas propias? Y dice el entrevistado, no, yo alquilo. Un poco de alguna manera, Claro. porque a veces no está muy bien visto el cuestionar las cosas. Claro. Bueno, es que no lo podemos cuestionar todo, eso empezando por ahí, porque si no, nosotros también nos servimos de esa frase que también utilizamos muchas veces de ir a hombros de gigantes, ¿no? De gente que ha pensado, pero hay cosas que son muy relevantes, ¿no? Y sobre esas se debería de pensar. Yo ahí siempre recuerdo a Sócrates, que Sócrates es a la filosofía como no sé, como el Messi o el Ronaldo al fútbol, Sí, ¿no? sí. Pues entonces Sócrates decía, una vida no pensada, no examinada, no merece ser vivida. Es decir, uno tiene que hacerse cargo de su vida. Claro. Y las decisiones importantes y los problemas importantes, afrontarlos por uno mismo, por cabeza propia, aunque te equivoques. Claro. Es curioso, bueno, ya ha aparecido el concepto criterio, que Sí. es un concepto muy inherente, ¿no?, al pensamiento crítico, el identificar criterios válidos, Claro. relevantes, el cuestionar, es decir, de alguna manera el mirar las cosas que pasan e intentar cuestionar por qué pasan. O sea, ya se introduce ya un elemento de pensamiento activo. ¿Por qué crees que es más relevante cada vez más el pensamiento crítico? Yo hace 5, 6 o 7 años no se hablaba tanto de la importancia del pensamiento crítico. ¿Por qué crees que en este momento es más relevante y está encima de la mesa constantemente este concepto? Pues mira, porque no cabe otra. es que es así, ¿no? El pensamiento crítico ha estado toda la vida para quien lo quiera coger, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando tú comenzaste esta charla con la expresión de sapere aude, pues esa tiene, bueno, cuando ya venía de antes, pero cuando la utiliza Kant tiene más de 200 años. Y él ya advertía, ¿no?, que no utilizamos el pensamiento crítico. Decía, porque somos cobardes y somos perezosos. ¿Qué cosa, eh? Sí, sí. Somos cobardes. Y eso a mí, ¿sabes lo que me hace pensar? Digo, yo, y la gente aquí se apunta a un gimnasio, ¿no? Sí. Busca horas, busca tiempo y va y, pues 2 o 3 veces a la semana o hace cualquier otro deporte. Y sí valoramos, lo cual está muy bien, el cuidado físico. Sin embargo, no atendemos a esta parte, que es la que nos permitiría como hacernos cargo de nuestra vida, dirigirla. ¿Es sano o pensar críticamente demasiado produce dolor de cabeza? dolor de cabeza?
Bueno, no sé qué decirte. Bueno, pues no sé. Hay veces, y yo he planteado algún taller donde se dice si la gente que más piensa es más feliz. Exacto. Y está este equilibrio entre que a lo mejor vivir en la ignorancia sin ningún planteamiento puede ser que vivas súper feliz. Y pensar mucho no te haga, no lo sé, casi el problema está en que en el momento en que tú empiezas a desarrollar el pensamiento crítico que se convierte en parte de tu carácter, ya no puedes hacer otra cosa. Claro. Entonces hay que tirar para adelante. Claro, tienes que seguir avanzando. Claro, Claro. bueno, yo creo que infeliz no te hace, ¿eh? No, te hace ser más consciente. Hombre, pues sobre todo eso, más consciente, sí. Sí. Se está hablando sobre todo en el mundo de la empresa, de alguna manera en esta fundación y en Más Humano Televisión, pues tenemos una dimensión muy importante en nuestras relaciones con el mundo empresarial y está muy presente el concepto de pensamiento crítico dentro de las empresas. ¿Podríamos considerar que el pensamiento crítico tiene un elemento un poco elitista, es para unos pocos? ¿O crees tú que el pensamiento crítico está al alcance de cualquiera? O sea, cualquiera, todos tenemos pensamiento crítico, no es una... ¿Cuál es un poco tu visión? Bueno, yo creo que está al alcance de cualquiera, no todos lo tenemos de entrada. De hecho, cuando yo te comentaba esto, yo pregunto a la gente, ¿de cuántas personas tú podrías decir que tienen pensamiento crítico? Y como lo sabes, pues hay esa dificultad, ¿no?, de encontrar gente. Todos pensamos, eso es una experiencia global, humana, entonces, a partir de ahí, desarrollar el pensamiento crítico o no, va a depender de cada uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas, oye, que por carácter, por curiosidad, a lo mejor quizá también porque un contexto lo ha favorecido, ¿no? Pues tienen como más pensamiento crítico y hay quien no. Pero es algo que puedes desarrollar en cualquier momento de tu vida. Hay que tener voluntad. Sí. Voluntad de hacerlo. Y sobre todo, entender cómo qué te puede aportar, ¿no? Sí. Pero podríamos decir que todo el mundo podría perfectamente desarrollar esta capacidad Sí, de pensamiento crítico. totalmente, sí. No obedece a una actitud, no obedece a unas características personales, sino simplemente es interés, curiosidad y trabajarlo. Sí, eso lo veremos sí. un poco más adelante, ¿no? Sí, no, a desarrollar por cualquiera. Hay también a veces un poco la confusión, ¿no?, de que esto resulta ser, como tú decías, algo elitista o gente muy inteligente, ¿no? Exacto. Y el resto de los mortales no podemos hacer nada. Eso es un enorme error. Enorme error. Aunque el pensamiento crítico, pues efectivamente, pues tiene que ver con lo cognitivo o con la capacidad de abstracción. O la capacidad de inteligencia, o dices, tiene un Sí, pero índice de tú puedes ser muy inteligencia. inteligente, claro, y ir aborregado, ¿eh? Sí. Que te diga. Es decir, no necesariamente ser inteligente significa que seas una persona crítica. O puedes creer que lo eres y utilizar unos criterios que se te desmontan en 2 segundos. Claro. Claro. Porque claro. Lo que es paradójico es que yo soy de los que creo que estamos añadiendo a una era más, o entrando en una era más del pensamiento, que no tiene tanto que ver con el conocimiento, que el conocimiento es muy accesible, que no tiene que ver con la era de la información. Siempre se hablaba de la era de la información durante muchos años. Luego hablamos de la era del conocimiento, la gestión del conocimiento. Y parece que estamos entrando más en la era del pensamiento, porque estamos entrando en una zona, sobre todo yo creo que muy impulsado por el mundo de la tecnología, por el mundo de la ciencia, en terrenos inexplorados, en donde hablamos mucho, que hay más preguntas que respuestas, ¿no? Como decía Benedetti, cuando teníamos todas las respuestas, van y nos cambiaron las preguntas. Pues nos están cambiando muchas preguntas a las que no tenemos grandes respuestas, ¿no? Pero la paradoja, y hablábamos antes de iniciar esta conversación, que todo va más rápido, todo se está acelerando más, y es posible que el pensamiento crítico necesite un tiempo de reflexión. Como tú bien decías, reservamos 1 hora para ir al gimnasio, pero a lo mejor no reservamos 10 minutos para pensar con metodología, para pensar siguiendo una serie de pasos. Pero el tiempo no nos está ayudando. La velocidad a la que vamos nos lleva a un tipo de pensamiento mucho más breve, más efímero, más
sobre todo subcontratar más el pensamiento de otros. Dice, oye, ¿para qué voy a pensar yo? Si ya ha pensado este. Si ya ha pensado este, Claro. no puedo subcontratar. Sí. Escucho la radio, leo la prensa, escucho mucha gente que habla, hay mucho guirigay, con lo cual, pues, ¿para qué voy a pensar yo directamente si me lo han hecho, ¿no? Parece que las circunstancias en las que vivimos no favorecen demasiado el dedicar tiempo diario a ejercitar ese pensamiento crítico. Bueno, es un poco, sí, es una paradoja, ¿no? Porque antes cuando decías tú, ¿y por qué resulta ser que ahora se habla de esto? Se habla de esto por lo que has comentado, ¿no? Porque vivimos en un momento con un gran desarrollo científico y tecnológico que va a implicar y está implicando, ¿no?, que cambie toda la forma de vida, de relacionarnos, de trabajar, de vivir. Nos ha caído la pandemia, que por si acaso íbamos sobre arenas movedizas nos ha tirado al charco, ¿no? Claro. Entonces, pues claro, ahora puedes subcontratar menos, ¿eh? Porque como son contextos nuevos y situaciones nuevas, hay menos que alquilar, hay menos ideas para alquilar, ¿no? Y entonces ahí surge la necesidad de tener que pensar uno. Pero al mismo tiempo da la impresión de que tenemos que ir todos al galope, ¿eh?, y vamos como pollo sin cabeza. Entonces quizás, no sé cómo se puede hacer ver, ¿no?, pero sería interesante que la gente entendiese que vale más que te pares un rato y luego sepas hacia dónde caminas, Sí. que no que estés dando palos de ciego. Entonces, claro, lo que tú dices, el desarrollo de un pensamiento crítico necesita tiempo. No te quiero decir que tenga muchísimo tiempo, pero sí es un poco el pararse. Pero es el pararse para avanzar, ¿eh? Y entonces ese pararse te va a permitir después que avances en mejor dirección. Entonces, bueno, va un poco contracorriente, pero es que hay que jugar con los tiempos, ¿no? Claro. Y pensar por uno mismo, ¿no? Y pensar por uno mismo, Sí. pues eso sin duda. Que no da dolor de cabeza. No da dolor de cabeza, ¿no? Ni se gasta. Tampoco se gasta. Ni se gasta. No, la paradoja, bueno, y sabes que además es un tema que hemos conversado en otros momentos, que yo lo llamo el efecto del gran mentalista. Sí. Si hace décadas podíamos ir a un teatro, meternos en un teatro, 300 personas, y de repente alguien a los 10 minutos nos decía, pensad un color, un número, una ciudad, un animal, y de repente sacaba un papelito y decía, os he adivinado la mente. Al final, de alguna manera, el gran mentalista induce que tú acabes diciendo inconscientemente lo que esa persona ha decidido antes. Sí. Ese efecto del gran mentalista de hace 40, 50 años, ese gran teatro, que era un teatro físico en una calle con 300 butacas, hoy es la sociedad entera, donde podemos estar en manos de un gran mentalista que, a través de la neurociencia, del lenguaje, de las redes sociales, de los grandes datos, del Big Data, al final puede inducirnos a que acabemos pensando, acabemos decidiendo, acabemos comprando, sí, o acabemos votando algo que otros han decidido, y además sin ser nosotros conscientes que no estamos decidiendo libremente, nos están condicionando de alguna manera nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestra conducta. Es verdad que es un poco apocalíptica esta visión, pero no es, sabemos que ya está pasando en algunos momentos, sobre todo con una gran orientación política. Claro, el pensamiento crítico, básicamente en este caso es un poco el contrapeso. Claro. Con lo cual el pensamiento crítico se convierte en un elemento de rebeldía frente a la manipulación. Sí, totalmente, claro, porque es cierto, ¿no?, que nos puede manipular, siempre se nos ha podido manipular, ¿no? Pero ahora se nos puede manipular a lo grande, ¿no?, sí, en grandes dimensiones y de una manera menos visible. Entonces, el pensamiento crítico, esta actitud cuestionadora, ¿no?, claro, es la que te enciende la alarma, ¿no?, decir, oye, pues esto que me cuentan, esto que me enseñan, esto que me dicen, claro, en realidad, por ejemplo, con la cantidad de información, ¿no?, que nos llega y la cantidad de las fake news. Exactamente, de las noticias falsas que ya no sabes
Estamos en la época de la posverdad, ¿eh? Esto de que la mentira se cuela por todas las rendijas. Exacto. Y no sabes ya Claro. de qué fiarte, pues hay que tener esa actitud, porque si no es que te la pueden colar en cualquier momento. Y aún teniéndola, puede ocurrir, pero por lo menos tener esa alarma, ¿no? De decir, oye, pues esto que leo yo, pues de qué fuente viene, Claro. en qué se basa, y mirar también, claro, porque si entramos en esta historia de que nos dirigen y ya nos entramos en el sesgo de confirmación y entonces veo el trocito del mundo que me enseña, pues ya la cosa, hay que hacer un sobreesfuerzo, ¿eh? Esfuerzo, y puede ser incluso hasta incómodo, ¿no? Porque vivimos en un mundo cada vez más polarizado, en donde o estás aquí o estás allí, pero no se admite que estés en zonas no alineadas, no binarias. Claro. En donde de pronto encontrarte solo en mitad del patio diciendo no soy ni de uno ni de otro, no es una decisión fácil si tu propio pensamiento te ha llevado a no alinearte en los grupos, en las tribus y en lo que los demás piensan que tienes que pensar. Eso, No es cómodo. ahí nos remitíamos a Kant cuando decía él, hay dos cosas que dificultan el pensamiento crítico, una de ellas es la pereza, ¿no? Sí. Pues esto, yo no tengo ganas de comerme la cabeza, la gente piensa, qué sé yo, que te va a salir humo, no sé, y la otra la cobardía, ¿no? La cobardía es eso, el que tú dices, mira, yo voy donde va todo el mundo, Claro. y ya está, ni me planteo otra cosa, Claro. y porque puede dar miedo, ¿no? Si en algún momento tú te posicionas, lo que tú dices, en tierra de nadie, ¿no? Claro. Hay dos colas, Exacto. dices ponte en una de ellas, dices o no, voy a abrir una cola yo, pero claro, Claro. tienes que tener de alguna manera una cierta personalidad, el Sí. coraje de abrir tu propia fila Ese es y el que no te coraje. sigue nadie. Pero ese es el coraje de vivir, hay que tener coraje para vivir. Y si no te viven, y te piensan, ¿no? Y te piensan. Y te piensan. Entonces, por eso yo creo que es algo muy necesario si uno quiere hacerse cargo de su vida, simplemente, ¿no? El ser el que la dirija. Claro. Que no es que lo podamos dirigir todos, porque inevitablemente pues hay cosas que se nos escapan. Pero es un camino hacia la autonomía, pero al mismo tiempo sabiendo que eres interdependiente. Sí. No es autónomo porque yo me creo el rey aquí y no necesito a nadie, sino intento dirigir mi vida sabiendo que mis relaciones, pues evidentemente necesito a los demás y ellos me necesitan Sí. a mí. Es interesante lo que comentas, o sea, el pensamiento crítico te ayuda de alguna manera a pilotar tu vida, Totalmente, claro. a llevar un poco las riendas de tu vida. Hay una frase que siempre se utiliza, es en la vida me ocurren cosas, Claro. donde yo soy espectador y yo no puedo actuar sobre la realidad de mi vida, y Sí. porque bueno, me ocurren, o sea, yo no tengo ningún poder sobre las cosas que me ocurren. El pensamiento crítico puede ayudarte a intentar dirigirlas al menos, ¿no? Hombre, hay cosas que te pueden ocurrir, es decir, y a lo mejor no las esperas, ¿no? Como por ejemplo ahora mismo, Sí, era la pandemia. más evidente que lo de ahora, pero uno siempre tiene un margen de actuación. También, y eso en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Es como el caminar hacia tu libertad. Pero claro, la libertad es una moneda con dos caras y la otra cara es la responsabilidad. Claro. Si yo no asumo que soy dueña de mi vida, Claro. y que voy bamboleada por lo que digan Claro. los demás, pues entonces, mira, no tengo la culpa de lo desgraciada que soy. Claro, acabas Eso es siendo víctima, inocente, Claro, y soy nunca una protagonista, soy la víctima. Por eso volvemos a que se es cobarde, ¿no? Se es cobarde. Entonces yo creo que, y más en estos momentos, ¿no? Que hay mucha desmoralización, esa falta de moral, ¿no? Sí, Que es importante que la gente tenga ese coraje de vivir. Sí. Y te equivocarás, claro que sí, pero te equivocas tú. Ya, eso es el una pensamiento cosa. te lleva a la acción, Claro, en es este un caso. evidentemente. Yo siempre digo que no es pensar aquí por hacer una gimnasia mental y mira qué bien cuánto pensamos, sino que esto no tendría sentido si no fuese enganchado, entrevarado en la vida. Es que si no te sirve para... Como un saber práctico, Claro, como esto, sí, claro, que es te que ayuda a sí. decidir y te impulsa a la acción. Exacto, sí, sí. Ajá. Hay una parte que a mí me interesa mucho del pensamiento crítico y también la hemos comentado. Ya están los robots, ya tenemos los robots llamando a nuestras puertas o sentados en nuestras oficinas, sentados en nuestras fábricas, conviviendo con nosotros, y además vemos que los robots son muy buenos haciendo aquello que es repetitivo, aquello que es predecible, aquello que está basado en experiencias del pasado,
Y ese es un terreno en el que van a seguir ocupando cada vez más espacio. Y claro, dices, ¿qué terreno se nos queda reservado para las personas, para los humanos? Posiblemente nos dicen que es todo aquello que no es predecible. Y es incómodo, porque claro, dice, entonces, o sea, es aquello en donde yo tengo que pensar, es aquello en donde yo tengo que resolver, porque son problemas complejos que un robot aún no tiene experiencias previas para que me ayude a resolverlo. Es aquello que tiene que ver con las relaciones humanas, es aquello que está más cercano a nuestra dimensión más humana, a nuestra naturaleza humana, ¿no? Y ahí es donde vuelve a surgir el pensamiento crítico. Es decir, oiga, ¿usted piensa por sí mismo o subarrienda o subcontrata el pensamiento de otros? No, yo subcontrato. Parece ser que eso es lo que muchos seleccionadores, reclutadores, muchas empresas dicen, es que no encontramos gente con pensamiento crítico suficiente. Parece que vamos en esa dirección, ¿no? Es decir, lo que es repetitivo me lo va a hacer los robots, yo a usted le voy a contratar porque piense por sí mismo. Pero claro, eso volvemos a lo que comentábamos al principio, es el desarrollo de una habilidad, el desarrollo de una capacidad, de una metodología, de una habilidad, que luego ahora hablaremos de ello, ¿no? Que me interesa mucho cómo se aprende, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que hay mucho miedo a los robots, ¿no? Esto, bueno, aparte de si te quitan el trabajo, no te lo quitan y tal, y qué van a hacer, y si van a pensar, e incluso van a ser conscientes, bueno, veremos a dónde llega, ¿no? Yo creo que cada uno se tendrá que centrar en lo que tiene y lo que tenemos está desaprovechado. Eso es una cosa que es así. Y entonces yo creo que hay una diferencia clara, ¿no? Respecto a cómo puede pensar una persona y puede pensar un robot. Y es que, y tú lo has dicho, ¿no? Hacen, por ejemplo, por lo menos hasta ahora, cosas muy repetitivas, ¿no? Y eso es una de las cosas, cuando al principio me comentaste que era esto del pensamiento crítico que decía, es que se adapta al contexto. Y claro, el contexto cambia, que el cambio nos da un miedo que te mueres, ¿no? Esto ya lo del cambio ya... Sí, no es agradable. Esto del cambio es incómodo. Es incómodo, nada, no queremos cambiar, pero vamos a cambiar. No son, como se suele decir del pecado, no es partidario. Pero claro, es que el contexto cambia y no hay soluciones que sean así como diciendo una receta que nos sirva para todo. Sí. Entonces hay que tener en cuenta que el contexto cambia y por lo tanto las preguntas son otras. Pero es que además dentro de un mismo contexto hay situaciones particulares que a lo mejor y que el pensamiento crítico considera. Por eso te decía, y eso no es baladí que señalar eso, que lo que pretende es que lo que tú hagas sea razonable. Y la razonabilidad es como un tipo de racionalidad. Si por ejemplo piensas en la ciencia tiene unos hechos que explica, ¿no? Sí. Pero nosotros en la vida no es así una cuestión tan precisa, la vida no es tan precisa. Yo siempre digo, no es negro ni blanco, lo interesante está en la amplia gama de grises, ¿no? Sí. Entonces, pues lo que haces cuando tienes un problema, tienes que tomar una decisión, buscar lo que nosotros llamamos buenas razones para hacer las cosas y que lo que tú determines pues sea algo que consideras correcto y adecuado. Pero es flexible porque se adapta a las situaciones. Claro. Y me imagino que a mayor velocidad, a mayor complejidad, porque los contextos cambian, las preguntas cambian, las situaciones cambian y no tienes prácticamente chuleta para poder de alguna manera... No tienes ninguna chuleta y la diferencia de un robot, por ejemplo, los casos que son particulares, eso no lo ve. Sí. Y hay un ejemplo que a lo mejor se pilla mejor, ¿no? Por poner, porque si no parece que aquí hablamos en las nubes todo el rato, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un corrector de textos, un señor que se dedica a corregir textos, ¿no? Y el señor que se dedica a corregir textos, pues va mirando que todo gramaticalmente cuadre, que cumpla todas las reglas, que ortográficamente esté bien y tal. Pero hay un corrector de estilo y cada uno escribe con un estilo. Entonces el corrector de estilo no puede encasillar eso en una única manera bonita o clara de escribir. Tiene que respetar esas particularidades.
Pues eso mismo ocurre cuando nosotros pensamos en la vida normal, no lo podemos meter todo encasillado. Yo te voy a poner un ejemplo que es un poco polémico, ¿eh? Pero a ver qué te parece a ti. Ahora hay mucha movida con esto del edadismo, ¿no? Sí. De que hay una discriminación por razón de la edad. Una discriminación por edad. Ese es un criterio. Para que veamos la importancia de los criterios, ¿no? Discriminar. Discriminar. Bueno, la edad. Sí, por edad. Y entonces, pues todos los que sois así de recursos humanos, y los que somos mayores. Los que sois sabios, hombre. Con V. Con V y con B. Pues ponte que vais a elegir a alguien, un candidato. Pues sí. Se establecen unos criterios. Sí. Unos criterios ahí para ver quién los cumple mejor. Hoy día hay un criterio que es la edad, que es muy polémico porque resulta discriminatorio. Y en eso podemos estar todos de acuerdo. La pregunta que yo voy a hacer ahora es si podría haber situaciones en que sería justificable marcar una edad o también sería discriminatorio. Es decir, y por eso me refiero a situaciones particulares donde tú digas, bueno, es que quieran jóvenes o que quieran gente mayor o que quieran precisamente mujeres, ¿cómo lo justifico? ¿O es que no se puede marcar una edad nunca? Por eso te digo que los criterios y nuestra manera de entendernos y entender la vida no siempre tiene que considerar esas situaciones particulares. Con lo cual ya estás bajando a unos Tiene niveles... que tener de cuenta el estilo, como el corrector, no todo es igual. Entonces, podríamos encontrar algún caso en que nos pareciera justificable que la empresa fulanita dijese yo solo quiero jóvenes, o solo quiero mujeres, o solo quiero gente mayor. Podría haber, esa pregunta queda ahí para pensar, pero quiero decir que lo importante es que el criterio que tú utilices sea un criterio que puedes justificar. Esto va como eso del colegio de justifique usted la respuesta. Aquí entran, claro, mientras estabas describiendo ese último ejemplo, llegaría a la conclusión que los dogmas, la corrección política, van en contra del pensamiento crítico. El pensamiento crítico necesita moverse en un ámbito de absoluta libertad. Claro, va en contra de todo dogmatismo, eso sin duda. Claro, por ejemplo, estabas diciendo, bueno, el tema de la edad o el tema del género, por ejemplo. O el tema del género, sí, el tema del género, que es un tema, posiblemente un ejemplo perfecto de la corrección política, es un terreno que no admite, el pensamiento crítico se acaba pegando contra el dogma, Claro, por eso te digo yo, podemos tener una idea clara, por eso lo que te digo, se buscan soluciones no razonables, que es un tipo de racionalidad que admite esto, ¿no? Que nos parecen como adecuadas, justificables, pero que no son como sota, caballo y rey, así para toda la vida, en todo contexto y en todo lugar. Entonces, pues hay cosas que son las situaciones particulares que bueno, pues que el pensamiento crítico considera y un robot no las consideraría. Pero sí los valores, porque me consta que el concepto de valores sí que... Pero los valores, y por eso nosotros como personas normales y corrientes, a la hora de emitir un juicio, es decir, hacer una valoración, tomar una decisión, a quién contrato, a quién no, tenemos esa mezcla de hechos y valores. Los valores van a determinar cómo actuamos, eso está claro, que determinan cómo actuamos. Y entonces buscamos ese tipo de criterios que, bueno, que nos parecen válidos y casi te diría justos, pero que a lo mejor hay situaciones particulares en que a lo mejor son reconsiderables. Por ejemplo, o sea, los valores alumbran los criterios y son independientes de dogmas, ideologías y, claro, tienes que, lugares comunes. En todo momento, si tú eres un reclutador de personas, o como se llama así, o algo parecido, ¿no? Pues saber en qué te basas y cómo apoyas esto. Y si lo que tú dices, mira, yo es que utilizo este criterio, si eso lo podrías justificar, porque volvemos a Arguiñano, es el fundamento que tienes para hacer eso. Porque si no, se te cae. El criterio tiene que ser evaluable. Ahora llegamos a un punto que a mí me interesa mucho, porque quien nos esté escuchando dirá, bueno, es verdad que hemos hablado
que el pensamiento crítico es una capacidad accesible a todo el mundo tiene capacidad de pensar críticamente, pero ¿se puede aprender? ¿O es algo, dice, bueno, intuitivo? No, yo creo que tengo pensamiento crítico. ¿Esto en qué nos podemos basar? Primero para decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Y si no lo tengo, ¿cómo lo puedo aprender? ¿Se puede aprender? ¿Es algo que se puede aprender como se puede aprender a hablar, cómo se puede aprender a negociar, cómo se puede aprender a resolver conflictos? Es una metodología objetiva con sus pasos, etc. Y sí que me gustaría que nos hablaras de una manera más detallada, porque al final es la gran esperanza. La gran esperanza, claro, al ¿no? final, Porque si no... o lo tengo o no lo tengo, es un rasgo o no, es una No. capacidad como aprender a contabilizar. Claro, es una capacidad que está ahí, ¿eh? Una potencialidad que tienes y que la puedes desarrollar o no. Y se puede aprender como aprende uno a nadar. Pues, ¿qué quieres? Pues todo el mundo puede llegar a nadar. Tienes que querer y tienes que estar en contacto con el agua. Si no hay agua no vas a aprender a nadar nunca. Claro. Entonces lo fundamental primero es la voluntad, ¿no? De que uno lo quiera hacer, y después que se dé la situación, que se cree la situación. Igual que para nadar necesitas o una piscina o ir a la playa o al río o a ver dónde nadas, porque en la bañera de casa yo creo que no lo vas a lograr, pues necesitamos que se dé un escenario donde eso pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ¿se puede desarrollar? Sí, totalmente. ¿Todo tipo de personas? Sí. ¿A cualquier edad? Sí, independientemente de esto que se llama, sí, que eso sería ya capítulo aparte, si son muy inteligentes o no, lo puede hacer todo el mundo. Entonces, ¿cómo se hace? Sí, más o menos, ¿cómo se hace? Sí. Entramos aquí en esta sala y tú eres profesora, formadora de pensamiento crítico, y de repente escribes y dices, bueno, pues vamos a trabajar sobre esto, esto, esto y esto. Estos son un poco los fundamentos del pensamiento crítico. De una manera breve, en el contexto de esta entrevista, ¿cómo me lo contarías? Bueno, a ver, pues yo creo, bueno, yo ya te digo que, y tú lo sabes, ¿no? Que yo trabajo con el proyecto educativo este de Littman, que fue un señor, un filósofo, que lo ideó, una pedagogía de cómo desarrollar el pensamiento crítico en la enseñanza reglada. Sí. Es decir, hasta los niños hasta que llegaban a la universidad. Pero esa forma de hacer, hoy día, se ha trasladado a todas las edades y a todos los contextos. Entonces, tan importante como el desarrollo del pensamiento crítico es cómo lo educas, ¿eh? ¿Cómo lo educas? Porque uno puede estar en su casa tan feliz y tan contento pensando que las ideas que se le ocurren son maravillosas y luego llegas y las expones al mundo y todo el mundo dice, ¿pero qué ha dicho este? ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo en esta línea se trabaja? Es en grupo y a través del diálogo. Así que estaría un grupo de gente y sería dialógico a través del diálogo. Y ahí recuperamos a Sócrates, porque lo que se utiliza es el método que utilizaba Sócrates. Sócrates tenía la mayéutica. La mayéutica, exactamente. Muy bien, la mayéutica. Sí. Y la mayéutica es muy curiosa, porque Sócrates, la madre de Sócrates era partera. Y entonces él decía, yo soy como mi madre, porque mi madre ayuda a traer niños, ¿no? A parir niños, y yo ayudo a la gente a parir ideas. Y la mayéutica es la pregunta. Y ahí yo creo que, claro, es la clave del pensamiento crítico, es la pregunta. Cuando decíamos, no aceptes las cosas tal como te las dicen así, porque sí, ponle a todas un par de interrogantes, bueno, todas que sean relevantes, importantes. Pues vamos a trabajar a partir de la pregunta. Entonces hay un detonante, a partir del cual se empieza el trabajo. El detonante es una temática. Una temática, sí. Un recurso, bueno, oficialmente diríamos un recurso pedagógico, ¿no? Que puede ser pues, una noticia, que puede ser... una edad, ¿no? Es decir, la discriminación... Pues sí, el tema que tú quieras, ¿no? Que quieras. Una pregunta de entrada, y a partir de ahí la función del dinamizador, profesor, como lo quieras llamar, pues es el repreguntar. Porque esto es como un bucle de preguntas, ¿no? Sí. Hay que partir de una cosa muy bonita, de la ignorancia. Yo animo a la gente que se declare ignorante. Aquí todos nos declaramos... La ignorescencia, ¿no? Ser consciente de tu propia ignorancia. Exactamente, hay que declararse, soy un ignorante, no lo sé.
Yo creo que una de las cosas mejores que puede decir una persona, oye, no lo sé, pero lo podemos averiguar. Es que aquí lo queremos saber todo y es imposible. Entonces no lo sabes y a partir de ahí te preguntas. Y empieza un proceso indagatorio. Y la persona que lo lleva, pues lo que va a hacer es ayudar a que eso ocurra, ¿no? El diálogo es que se mueve la palabra, ¿no? A que se mueva, a que la gente siga pensando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo por aterrizar un poco esto, ¿no? Qué sé yo, si por ejemplo podemos preguntarnos, ¿tenemos que ser solidarios? Y una empresa se puede preguntar si tiene que ser solidaria, un grupo de personas, si tienen que ser solidarios, y ese es nuestro tema. Y vamos a empezar a pensar sobre la pregunta si tenemos que ser solidarios. Ahí la gente irá opinando. Entonces empieza esa exposición de poner tus pensamientos al servicio, ¿no?, del grupo. Y ahí se podría ir viendo otro tipo de cuestiones sobre el mismo tema, en el sentido, por ejemplo, ¿tenemos que ser solidarios siempre o solo algunas veces? ¿Tenemos que ser solidarios con todo el mundo o solo con algunos? ¿Y en base a qué? ¿Por qué con este sí, con el otro no? Porque ahora sí, luego no. Si yo soy solidario, puedo exigir que los demás lo sean conmigo. Y eso es el preguntarse y el repreguntarse. Entonces, bueno, hay una serie de preguntas que van desencadenando otras. ¿Y te llevan a criterios? ¿Te van llevando a los criterios? Claro, porque luego tú podrás decir, bueno, hemos llegado a la historia, a llegar a ver que sí, que nos interesa ser solidarios en estas situaciones, en base a esto, en base a lo otro, o siempre, indiscriminadamente, hasta dónde soy solidario, de qué forma lo soy. Claro, entonces tienes que ir aterrizando eso. Pero es un poco por enseñar un poco cómo va esto de la mayéutica, es una pregunta y muchas repreguntas. Mucha repregunta y al final vas centrando, claro, y encontrando quieres. Menos oscuridad, no sé si encontrando la claridad, pero vas bueno, encontrando el gris, ¿eh? Encontrando el gris. Sí, porque sabes, lo bueno del tema es que cuando tú te metes en algo, descubres que pensabas que era más fácil. Sí. Pensabas que era más fácil y que aquello pues era, lo que decimos, blanco y negro. Más binario. Más binario. Y uno de los ejercicios o de los descubrimientos es cuando tú empiezas a ver que la realidad es polimórfica, sí, o poliédrica, como lo quieras decir, ¿no? Quiere decir que tiene muchas caras. Y de ahí la importancia de que pienses con otros, que aprendas a pensar por ti mismo pensando con otros. ¿Siempre necesitas a los otros para desarrollar el pensamiento crítico o lo puedes hacer? Hombre, lo puedes desarrollarlo individualmente. Lo puedes hacer individualmente, pero lo interesante de hacerlo con otros es que la realidad es tan compleja que uno solo no la abarca. Entonces, si todos miramos a lo mismo, si todos miramos esta taza según el punto de vista donde estemos situados, veremos unas cosas de ella. Claro. Y otras serán puntos ciegos. Pero el que está en este lado ve esto, que el de allí no lo ve, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a que entre todos vayamos haciéndonos como una composición del lugar, de cómo es esto. O sea, el pensamiento crítico nos hace más ignorescentes, más conscientes de nuestra ignorancia. Más conscientes. Y más prudentes a la hora de tener las cosas tan claras para tomar decisiones. Y sobre todo te ayuda también, ¿sabes qué?, a valorar mucho a los otros, porque de cualquier tema que tú saques, alguien va a decir algo que nunca se te había ocurrido. Y entonces pues tú piensas, oye, pues eso no lo había pensado yo nunca, ni se me ocurriría. Y es importante, esa persona te está enseñando otra cara que tú nunca habías considerado. Sí. Y al final, como saber práctico, ¿te lleva a resolver un dilema o te puede llevar a un callejón sin salida? Pues hay veces que se avanza más, hay veces que se avanza menos. Quiero decir que eso no lo sabes de entrada, va a depender también de las propias personas a donde puedan llegar. Pero quiero decir que en todo caso vas a ser más consciente de qué tienes delante. Eso sí, probablemente puedas abarcarlo y solucionarlo de mejor manera. Sí. Porque sabes más lo que hay. Más lo que hay, sí. Es curioso, es paradójico porque, vamos, yo intuyo, porque cada vez que te adentras en el mundo tecnológico y con tecnólogos, parece que ellos ya han llegado, lo que yo llamo a veces al borde del precipicio, y les da el vértigo, porque se plantean decisiones que ya entran en contacto con la ética, con la moral, con preguntas que a veces ellos no tienen la respuesta y llaman humanistas. Sí. Y aparece el pensamiento crítico. Dice, oye, necesitamos pensar en otra dimensión. La tecnología ya no nos resuelve estas preguntas y necesitamos gente
que nos ayude a intentar encontrar respuestas. Pero la paradoja a donde voy es que en el mundo de la gestión de personas, de las personas que trabajan juntas, el mundo de los gestores de personas, no se vive con tanta curiosidad o tanto sentido de la necesidad el incorporar el pensamiento crítico como una de las habilidades más importantes en la gestión de personas, en el liderazgo y en el mundo de la empresa. Con lo cual vamos a decir que los humanistas son menos conscientes de esa necesidad que los científicos y tecnólogos cuando se están encontrando con grandes dilemas que ellos no son capaces de abordarlos solos. Yo creo que, bueno, mi opinión personal, esto ya es opinión personal, es que hay miedo. O sea, hay esa creencia de que tú, si tienes en un grupo de personas, gente con un pensamiento crítico, aquello se va a convertir en un avispero. Y es, diríamos, craso error, ¿eh? No es así, claro, es que no es así. Y por eso es tan importante cómo lo enseñas. Claro. Porque cuando tú lo haces grupal, cuando lo trabajas grupalmente, y ese descubrimiento de lo que te puede aportar el otro y tú a los demás, pues cultiva esa actitud abierta, ¿no? Y autocorrectiva, que decíamos que era otra de las características del pensamiento crítico, decir, oye, uy, mira, ha dicho esto fulanito, que yo ahora reconsidero lo mío, o no, pero hay veces que uno cambia de opinión cuando escucha al compañero, ¿no? Entonces, el trabajarlo así en grupo vincula muchísimo a la gente, lo hay que hacer en un clima de confianza, eso es muy importante. Y de libertad. Y de libertad, porque aquí si resultase que tenemos a alguien que nos va a decir a los demás, el grupo lo que hay que pensar, para eso vamos a tomar una cerveza. Claro. Pero, claro, por eso la persona que de alguna manera lo lleva tiene que tener esa actitud de dejar hablar y no juzgar, porque también ocurre muchas veces que alguien dice, pues que sé yo, su opinión, y los otros le caen encima, ¿qué has dicho, hombre? Pero es una tontería. Un gesto. Sí. Qué tontería. Qué tontería. Entonces es muy importante, aparte de estar piensa que te piensa, es un poco lo que decías, pensar con cuidado, ¿no? Es decir, con corazón, reconociendo al otro como una persona con su dignidad, que puede tener sus ideas, que a lo mejor no estás de acuerdo, pero que no es un ataque a la persona, es pues contraargumentar, pero no decir, oye, yo con no quiero saber más. Entonces hay que educarlo en un buen clima para que nos ayude a entender que eso es bueno para todos, es un trabajo colaborativo y cooperativo y no una lucha ahí de a ver quién gana. Sí. Tú que has trabajado con este tema también con niños, ¿crees que el pensamiento crítico se desarrolla mejor en mentes más abiertas, más jóvenes, con menos experiencia vital, o en personas que ya tienen una experiencia vital amplia, en donde teóricamente uno está más condicionado por todo lo que te ha ido pasando en la vida? Pues bueno, mira, casi el impedimento es el contrario. Hay quien dice, los niños no lo pueden hacer. Por eso. Por eso es que dicen, no, ¿qué van a hacer un niño? Al revés, los niños, y de hecho se trabaja con niños desde muy pequeñitos, desde que adquieren el lenguaje. Y esto es casi como decir, aprender un idioma. ¿Lo puedes aprender de pequeño? Pues sí. Pero lo puedes aprender a los 70 años también. Quiero decir, es un poco lo mismo. Necesita un mayor esfuerzo de apertura, ¿no? De escucha, de humildad. Hombre, porque no estamos... Y de flexibilidad mental para cambiar de opinión. Claro, hay que ir con una actitud abierta. Siempre digo, en el momento en que vas a participar en una cosa así, tú no sabes cómo va a acabar. No sabes cómo va a acabar. Te embarcas ahí en una cosa y ya después de un tiempo te preguntaremos cómo ha terminado. Claro. pero hay que ir con esa actitud abierta de apertura, sí, de escucha al otro, de dejarse sorprender, oye, dar tu opinión, claro que sí. Y entender que no es que uno diga lo bueno y los otros estén equivocados. Por eso el papel de quien lo lleve va a ser fundamental, porque si alguien opina y dice, qué bien lo has hecho, y fulanito, uy, pues entonces ya estamos juzgando, estamos cortando a la gente, ¿no? Claro. Bueno, pues nos quedan ya 2 minutos, Fátima, y quizás ya hay que recapitular nuestra conversación. Lo que te pediría es, ¿qué recomendación, por qué crees que es importante y recomendable el desarrollar la capacidad de pensamiento crítico
en las personas y en las organizaciones, no solamente en las empresas. Bueno, pues yo aquí lo voy a recomendar a todo el mundo, ¿eh? Es sano. Totalmente, esto te da una salud. Y no duele. No, hombre, yo creo que individualmente pues es el camino a tomar, ¿no? Para todo aquel que quiera ser consciente de su vida, ¿no? Que quiera llevar las riendas, esto que se ha dicho toda la vida, hay que llevar las riendas de tu vida, ¿no? Y saber por qué haces las cosas y qué piensas y por qué lo piensas. Y luego ya a nivel de grupos, sean empresas o cualquier otro grupo humano, porque yo creo que bueno, esto es un desarrollo hacia la autonomía de la persona y eso siempre es bueno, ¿no? Y probablemente cada vez sea más demandado, ¿no? Que tengamos más nivel de autonomía, que también a veces eso da cierto miedo, decir, uy, ahora todo el mundo se va a hacer autónomo, y digo, tanto que me imagino puede ser en una empresa como puede ser en una clase, y después yo qué pinto aquí, ¿no? Pero es al contrario, porque es una autonomía bien entendida, por eso la importancia de cómo lo haces, sabiendo que eres interdependiente, que habrá cosas que las haces tú y otras a las que necesitas a los demás, porque aquí solos, completamente solos en la vida, no nos vamos a defender. Es decir, hay que empezar entendiéndose como personas vulnerables, como seres sociales y que nos necesitamos. Pero dentro de esa interdependencia que ahora se ha puesto tan relevante con la pandemia, pues intentar ser nosotros. Intelectualmente yo creo que es muy importante, incluso en un equipo de dirección, en un comité de dirección, el que cada uno de los miembros tenga la capacidad de pensar por sí mismo y aportar una perspectiva que los otros no están viendo, pensando bien, teniendo esa capacidad. Y es verdad un poco el coraje, lo que tú hablabas muchas veces, la valentía de pensar por uno mismo, aunque en algunos momentos pueda ir uno de alguna manera, no en contra, sino con un pensamiento diferente, y como tú decías, ver la taza desde un lado diferente que no ve el resto. Claro. Sobre todo en una época en donde vamos a entrar ante dilemas nuevos, territorios desconocidos, donde las soluciones del pasado no nos van a servir para las soluciones del presente y del futuro. Igual el pensar va a ser una materia prima importante. Hombre, yo animo a la gente a que se empiece a preguntar. Exacto. Que se haga una primera pregunta y de ahí ya vamos avanzando. Ya vamos tirando. Pues muchísimas gracias, Fátima, por esta conversación. Yo creo que ha sido la primera conversación, la fase 1 o el capítulo 1, que esperamos que tras de esta conversación haya más conversaciones sobre estos temas, porque yo creo que son los que realmente son necesarios en esta época que nos está tocando vivir. Y ya vamos a cerrar el programa de hoy. Y la verdad es que sería absurdo dar respuestas tras nuestra conversación. No. Quedan preguntas. Esperemos que hayamos generado alguna pregunta, ¿no? Exacto, yo creo que hemos generado muchas más preguntas que respuestas, pero es de lo que se trata cuando navegas en el mundo del pensamiento crítico, y ese es realmente el destino. Podríamos decir que en el próximo capítulo habrá más preguntas y más respuestas. Pues muchas gracias, Fátima. A vosotros y especialmente a ti, por ser pionero en estos temas. Un placer, es ser un poco curiosón. Muchísimas gracias, Fátima, gracias a todos. Damos por concluido la conversación con Fátima Álvarez, una excelente profesora de filosofía y formadora en pensamiento crítico. Quedan más preguntas que respuestas, pero esperamos que en las siguientes ediciones y los siguientes programas de Más Humano Televisión tengamos oportunidad de tratar en profundidad las cosas que afectan a las personas. Muchas gracias.